Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Si me pueden apagar un poco las luces, se lo voy a agradecer. ¿Estamos preparados? ¿Listos? Are we ready Para escuchar la continuación de este mensaje. to listen to the continuation of this message? Y hoy estaremos hablando la cuarta parte del mensaje que hemos predicado Today we'll be speaking about the fourth part of what we have been preaching, acerca, ¿qué dice la Biblia acerca del narcisismo? of what does the Bible say about narcissism. Y al final de este mensaje vamos a estar orando específicamente At the end of this message, we will be praying specifically about por cada uno de aquellos que realmente reconocen esta área de necesidad en su vida. for each person that recognizes that they have this weakness in their life. Quiero invitarle a abrir su Biblia I want you to invite to open your Bible en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, to 1 Peter 5, chapter 5, y voy a leer a partir del verso número 5. 1 Peter 5, 5. Y la palabra del Señor dice en este texto And the word says, de la manera siguiente. as it goes, Lo voy a leer primero en español y luego lo puede leer Michelle en inglés. I will read it first in Spanish and then English. Y dice así: igualmente jóvenes estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los ensalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad y sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another, for God opposes the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time he may exalt you, casting all your anxieties on him, because he cares for you. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that that the same kinds of suffering are being experienced by their brotherhood throughout the world. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por darnos esta oportunidad de poder transmitir esta palabra y este mensaje. Ayúdanos, Señor, que todo lo que podamos oír sea bajo la inspiración y revelación de tu Santo Espíritu, y que esta palabra produzca liberación, fortaleza y sobre todo rompimiento en muchas áreas que algunas veces de una u otra manera intenta el enemigo debilitar y confundir la mente y confundir, Señor amado, nuestro ser interior, aún nuestras actitudes y nuestra forma de comportamiento. Padre, te damos gracias, reprendemos todo espíritu de distracción y pedimos que la gloria y la unción tuya sea derramada mientras esta palabra está siendo traída por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Mientras leemos estos versos que Pedro comparte y podemos ver, While we read these verses that Peter shares, evidentemente que aquí hay una revelación muy notoria del Espíritu Santo. evidently there's a revelation here through the Spirit. Y una de las cosas que en esta línea de pensamiento And one of the things in the line of thinking del mensaje que estamos hablando, of this message that we are speaking quiero about, resaltar que Pedro hace notar de una manera muy particular Peter shows us in a particular way que tanto la gente joven como la gente mayor that the youth as well as the older people pueden beneficiarse de la exhortación que Pedro le está haciendo a la iglesia en general. can be benefited by this exhortation of this word. Es necesario hablar sobre este tema porque hoy en día es muy común observar It's necessary to talk about this because it's very common to see nowadays que el orgullo muchas veces no permite that pride doesn't allow que los mayores comprendan a los jóvenes, that the old elder understand the youth. pero también hace que los jóvenes no puedan escuchar a sus mayores. But it also doesn't permit for the youth to listen to the elder. Y Pedro da una respuesta extraordinaria. And Peter gives an extraordinary response. Y Pedro dice que ambos, tanto el anciano como el joven, o el joven como el anciano, And Peter says that just the youth as the elder and the youth deben ser humildes should be humble y servirse mutuamente and serve each other para agradar a Dios en todo. to please God in everything. O sea, los jóvenes
So the youth deben someterse al liderazgo de sus mayores. must submit to the authority of the elders. Esto comienza con sus padres This begins with your parents y continúa con la autoridad espiritual delegada por Dios en la iglesia. and begins with the spiritual authority delegated by God. O sea, ¿por qué razón Pedro enseña esto? What reason does Peter teach this for? Porque de esta manera todos somos guiados al mejor testimonio de la palabra de Dios. Because we're all in this way guided by the best testimony of the word. Y una de las cosas interesantes es que los mayores o los ancianos, no solamente en edad, And one of the interesting things is that not only the elders, sino en madurez y en conocimiento espiritual, but also in spiritual knowing, deben de guiar a los más jóvenes con un ejemplo intachable de la conducta en Cristo. must guide the youth in a way. O sea, estamos hablando que los ancianos So we are speaking that the elderly deben también de escuchar a los jóvenes, must also listen to the youth, pero los jóvenes también deben de escuchar a los ancianos. but the youth must also listen to the elder. Y esta es la palabra que Pedro está resaltando. And this is the word that Peter is highlighting. Sean humildes Be humble y reconozcan and recognize que pueden aprender de los demás, that you can learn from others. teniendo un espíritu enseñable Having a spirit that is willing to learn y un espíritu receptivo. and a spirit that is willing to accept. Porque son muchos los que se esfuerzan. Because it's many that make an effort. Y Pedro está diciendo y enseñando a la iglesia And Peter is teaching and showing the church para que realmente seamos aprobados en todas las cosas. so that you can be approved in every single area. Pedro está diciendo y nos recuerda no solamente la actitud de humildad, Peter is not only talking about the spirit, humility, the act of humility, sino la actitud o recuerda que el reconocimiento de Dios but know that the knowledge of God es más valioso is more valuable que los elogios de los hombres than those of men, o lo que los hombres intentan decirnos. or what man meant to try to say. Tanto el joven como el anciano o como los adultos en la iglesia, The youth, just as the elders and also the adults in the church, su único propósito, their only purpose, su único llamado their only calling, más importante that's most important, es agradar a Dios en todo. is to please God in everything. ¿Por qué? Why? Porque Dios quiere bendecirnos, Because God wants to bless us. pero lo hará en el momento adecuado que nosotros determinemos amarle a Él. But that is in the adequate moment that we determine to love Him. O sea, debemos de tener una actitud humilde para obedecerle. We must have an attitude of humility to serve Him. Obedecer a Dios Obeying God, tengo que decir que le tenemos que obedecer en cualquier circunstancia. we have to obey Him in every circumstance. Y a su debido tiempo, And at its due time, Él honrará He will honor a aquellos que honren su presencia. those who honor His presence. O sea, si tú sigues cargando con presiones del mundo, If you keep on carrying with pressures of the world, con temores que el enemigo está tratando de influir tu vida, with fears that are trying to influence your life, intentando cautivarte con presiones del mundo y ansiedades, trying to captivate you with anxieties, preocupaciones worries, y diversos tipos de problemas. and a diverse array of problems, Intenta el enemigo colocar sobre tu vida para amargarte y entristecerte. the enemy will try to depress you and make you sad. Si tú dejas que estas características, la cual he mencionado, If you allow these characteristics I mentioned, te pueden afectar a ti joven o a ti adulto, that they allow to affect you, youth, and you, adult, es porque realmente no estás confiando en que Dios cuidará de ti en cualquier momento. it's because you're not truly believing that God is going to take care of you in every single moment. Por eso que una de las maneras más extraordinarias One of the most extraordinary ways es que necesitamos tener humildad is that we must have humility para reconocer que Dios se preocupa por ti, Dios se preocupa por mí. to know that God worries about you and worries about me. Para admitir que necesitamos su ayuda. To admit that we need we need His help, Y para permitir que otros de la familia de Dios and allow that others from the family of God te puedan ayudar can help you y te puedan brindar una mano para que te levantes. and can give you a hand so you can stand up. Jamás permitas Never let que ningún tipo de circunstancia that any circumstance te puedan vencer o derrotar.
can destroy you or let you down. sino sométete incondicionalmente al Señor. Submit unconditionally to Christ. Porque Él tiene control sobre cualquier tipo de circunstancia. Because he has control over every single circumstance. Recuerda lo que estás escuchando en este momento. Remember what you're listening to this morning. ¿Sabías? Y pongo un ejemplo muy particular para que entiendas esta forma que voy a aplicar. I'll give you an example of this that you can apply. ¿Sabías que las presas más principales de los leones, Did you know that the prey most wanted by lions, a quien los leones atacan, which lions attack, son a las presas que ellos apetecen comer, the prey that they appetize to eat, son a las presas que están enfermas? are the prey that is sick? Enfermas. They're O enfermo. sick. Sick. Sí, ok. A los jóvenes The youth y a los que se han apartado de la manada. and those that are apart from the crowd. Los leones cazan de una forma particular Lions, they prey in a particular way aquellos que están solos y desprevenidos en su vida. to those that are alone and separate in their lives. Y usted dice, a mí ningún león me va a atacar, pastor. And you say, Pastor, no lion will attack me. Pero la Biblia dice que Satanás es como un león rugiente. But the Bible says that Satan is like a roaring lion. Y él está al tanto para atacarte cuando tú estás viviendo de una manera desprevenida. And he's ready to attack you when you are living in a way of not being aware Cuando and no te ready. interesa tener comunión con los demás en la fe. When you're not interested in having communion with others. Cuando intentas vivir una vida totalmente individual y solamente pensando en ti y nadie más que en ti. When you try to live a life individually and only thinking about yourself and not others. Pero Pedro nos dice y nos advierte, But Peter warns us and tells us, tengan cuidado con Satanás, be careful with Satan. porque él está buscando las presas enfermas, Because he is looking for prey that is sick, las presas que están débiles, prey that are weak, los jóvenes que creen que no necesitan del the Señor, youth that believe they don't know, they don't need God. y entonces tienen que enfrentar situaciones, And then they need to confront situations, distintas circunstancias. distinctive circumstances. Y esto es lo que Dios quiere decir en esta mañana, en este mediodía. And this is what God wants to tell today. Si en un momento dado tú te sientes solo, If in a moment you feel alone, te sientes débil, you feel weak, te sientes desamparado you feel broken down, o alejado de otros creyentes fieles or apart from fellow believers, a Cristo y su palabra, to Christ and His Word, o si tus problemas te consumen la atención, or if your problems are consuming your attention, entonces estás particularmente vulnerable then you are particularly vulnerable a los ataques del enemigo. to the attacks of the enemy. Pero cuando estés pasando por momentos de batalla, But when you're passing through moments of de battle, diferentes tipos de tentaciones, of different types of temptations, diferentes tipos de confrontaciones, different types of confrontation, busca el apoyarte en Dios seek to find your faith in God y apóyate en la gente espiritual que tienes a tu lado en la iglesia. and seek help from others in church. Mantén tus ojos fijos en Cristo Have your eyes focused on Christ y resiste tenazmente cualquier obra de las tinieblas. and resist any attack of the enemy. Porque cuando tú te propones resistir la tentación, Because when you put yourself to avoid the temptation, la mentira, the lie, el engaño the deceivement, y cualquier situación que el enemigo quiere traer a tu vida, and any situation the enemy wants to bring to your life, cuando tú determinas resistir, dice que él huirá de ti. when you try to resist, it says God will take care of you. No hay una peor cosa para Satanás y los demonios There's nothing worse for Satan and his the demons que confrontar a un hombre o una mujer, than confronting a man or a woman, a un joven o a un adulto, a youth or an adult que tiene la capacidad de resistir al diablo para que huya de él. that has the capacity to resist the devil for him to flee. Y cuando tú mal resistes, And when you resist, él más te teme a ti. he fears you more. No te teme por la fuerza que hay en ti.
He doesn't fear you for the Te things teme in- por la presencia del Espíritu que habita He dentro de ti. fears you for the spirit that lives, the spirit of Y God that cuando lives tú within you. resistes al diablo, And when you resist the enemy, vuelvo a repetir, él huirá de ti. I repeat, he will take care of you. Ahora, mire y observe lo que la Biblia nos habla y nos enseña. Observe what the Bible teaches us. Nada hagáis por contienda. Nothing do for contentment, Nada hagáis por vanagloria. for glory. Antes bien, hacerlo con humildad. Instead, do it with humility. Intenten estimarse o amarse el uno al otro Try to love one another como superiores a alguien, a ellos mismos. as they are, believe that they are superior than you and No not miren them. cada uno por lo suyo propio, Don't look for your own self-interest. sino que miren por las necesidades de los demás. Look for the needs of others. Y dice esta palabra, haya pues en vosotros And it says, put in us el mismo sentir que hubo también en Cristo. the same thing that was in Christ. Haya pues en vosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo. Put in us the same thing that is in Christ. Aquí notamos que el apóstol Pablo, Here we see that Apostle Paul, necesitamos notar esto, el apóstol Pablo we have to note this, Apostle Paul sabía que para que se pueda llevar a cabo la verdadera unidad knew that in order to come together in unity y la armonía dentro de la familia espiritual de Cristo, and harmony within the spiritual family, la cual es la iglesia del Señor, which is the church of God, necesitamos y se requiere primero humildad en la presencia de Dios. we first need humility in the presence of God. Mire lo que dice el libro de Filipenses. Look what the book of Philippians says. Simplemente dice y llanamente nos está diciendo, It simply says, por lo cual Dios también lo exaltó. ¿A quién? A Jesús. which God has also exalted who? Christ. Hasta lo sumo y le dio un nombre And he gave him a name que es sobre todo nombre, that is every name, para que en el nombre de Jesús that at the name of Jesus se doble toda rodilla. every knee should bow. ¿Por qué le dio un nombre que es sobre todo nombre? Why did he give him a name above all names? Porque Jesús fue humilde entregándose por nosotros hasta la muerte de la cruz. Because Jesus was humble, giving his life before the cross. Dice que Él se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz. He says that he was obedient until the death on his cross. Por eso es necesario entender que para que podamos ser un cuerpo unido That's why it's necessary to understand so we can be a united y body of Christ. funcionando en armonía, And to function in harmony, necesitamos que en nuestra vida haya actitudes de humildad. we need that our life has acts of humility. Cuando todos estamos dispuestos a ser humildes, When we're all willing to be humble, cuando todos deseamos poner al otro por encima de nosotros mismos, when we're all willing to put others before ourselves, allí se termina la rivalidad. their rivalry ends. Se acaba con las competencias. Competition ends. Se destruye el poder del orgullo. The power of pride is destroyed. Se destruye las contenciones. Contentions are destroyed. Recuerde que la competitividad es un espíritu de Grecia. Remember that the spirit of competition is a spirit from Greece. Grecia, la cultura de Grecia fomentó el narcisismo The culture of Greece was the root of narcissism. a través del orgullo y de la competitividad los unos con los otros. Through competition between one another. Pero es de recordar But it's to remember que ningún espíritu llevado a cabo por la cultura griega, that any spirit that derives from Greece, ninguno de los dioses griegos, none of the Greek gods que eran entidades espirituales, that were spiritual nos entities pueden afectar nuestra vida de relación con Dios. can affect our lives' relationship with Christ. Tenemos que decir no a la competitividad. We have to say no to competition. Todo lo que haces para Dios, Everything you do for God, tienes que reprender el espíritu de competitividad. you have to rebuke the spirit of competition. Tú no puedes competir conmigo, You can't compete with ni me, yo puedo competir contigo. and I can't compete with Tú you. haces una labor y yo hago otra labor, I do a labor and you do another pero labor, todo para engrandecer al único y sabio Dios que nos ha llamado. but everything to exalt Christ, who is the highest. Por eso que es de recordar So that's why it's to remember que en el sacrificio de la cruz that in the sacrifice of the cross, hay sanidad para toda enfermedad espiritual. there is healing for every spiritual sickness. Y es importante recordar en esta mañana And it's important to understand this morning que el egoísmo y la ambición
that ego and ambition puede arruinar a una iglesia local can ruin a local church y detenerlo en el avance conquistador por la causa de Cristo. and stop it in its tracks for the glory of Christ. Pero todo lo contrario, la humildad, But everything the opposite, the humility, la humildad sincera sincere humility, puede edificar a la iglesia entera. can edify the entire church. O sea, necesitamos en este momento examinarnos a nosotros mismos We need in this moment to examine ourselves y ser libre por completo and be free completely de toda clase de egoísmo of every single type of egoism and selfishness producido por el orgullo. that comes from pride. Si tú estás dispuesto If you are willing a considerar a los demás, to be able to a los consider demás others, como más importante que tú, that consider them more important than you, como más importante que tus propios intereses, with more importance than your own self-interest. esto demuestra que Cristo es la prioridad de tu vida. This shows that Christ is the priority in your life, ¿Quién es el verdadero ejemplo de humildad? that he is a real example of humility. Repito, el verdadero ejemplo de I humildad. repeat, the real example of humility. Tú tienes que entender que en un matrimonio, You have to understand that in a marriage, el esposo lo que le debe importar es amar a su esposa, the husband must care to to love his wife, agradarle to please her, y no ser especial en un narcisismo particular. and don't be considering in a narcissistic way. Cuando tú amas a lo que Dios te ha dado como regalo, When you love what Christ has gifted you, tu esposa, your tus wife, hijos, your children, tus hijas, your la children, familia cercana a ti, your close family, estás entendiendo que el espíritu de humildad te hace más unido con tu familia. you understand that the spirit of humility brings you closer to them. Pero también debes de entender que hay una unción especial But you must also understand that there's a special anointing cuando estamos hablando de la unidad de la familia espiritual. when we're talking about the unity of spiritual family. Ahora, recuerde que toda esta manera que voy explicando, Now remember that everything I'm explaining today, Satanás a través de una entidad fuerte, poderosa Satan through a powerful entity de las tinieblas, from the darkness, llamado el espíritu de Leviatán, called the spirit of Leviathan, ha confundido has confused y ha embriagado a muchísimos líderes en la faz de la tierra. and has captivated many leaders of the Muchos church. líderes en la iglesia están debidamente confundidos por Leviatán. Many leaders of the church are confused by Leviathan. Esta es la razón por que muchas personas son afectadas en su vida espiritual. This is the reason many are affected in their spiritual life. Miremos esto y entendamos algo, voy a hablar algo. No solamente hablamos de la tecnología informática, We're going to see, we're not only going to speak about the informational technology que ha producido notoriamente un estado de narcisismo en nuestra sociedad actual, that has notoriously created a spirit of narcissism in our society, sino que esa forma violenta de Leviatán trabajar a través de las tinieblas, but that this spirit of darkness, Leviathan, works through the, porque es una entidad de oscuridad. because it's an entity of darkness. Hoy en día la informática o la tecnología Today, the informational technology, es una herida del narcisismo en los seres humanos. it is a form of narcissism in humanity. Ahora, explicamos en una manera particular Now we explain in a particular way lo que dice la Biblia en Isaías 27, what the número Bible 1. what the Bible says in Isaiah 27:1. ¿Quién es la entidad llamada Leviatán? Who is the entity called Leviathan? Dice aquel día, It says the day, lo tienes que leer de aquí porque no, aquel día in that day, el Señor castigará con su espada feroz, the Lord will punish with his sword, grande y poderosa, great and grand and powerful, a Leviatán, to Leviathan, serpiente huidiza, a serpent a Leviatán, to Leviathan, serpiente tortuosa, torturous serpent, y matará al dragón que vive en los mares. and will kill the dragon that lives in the ¿Quién seas. puede destruir el poder de Leviatán, Who can destroy the power of que Leviathan produce orgullo y ambición en los seres humanos? that produces pride and arrogance in humanity? La palabra de Dios te demuestra The power of the word of God que demonstrates solo la espada de Dios puede destruir a Leviatán. that only the sword of God can destroy Leviathan. Y la palabra espada viene representado con el poder de la palabra.
And the word sword is representative of the word of Christ. ¿Qué más podemos aprender acerca de esta entidad? What else can we learn from this entity? ¿Quién es Leviatán? Who is Leviathan? Leviatán, Leviathan, cuyo nombre en hebreo significa algo así como envuelto, his name in Hebrew means something like wrapped up, enrollado rolled up, o tortuoso. or torturous. Es uno de los demonios más fuertes para esclavizar a la humanidad. He's one of the most known demons cited in the Bible to enslave people. De manera especial que la Biblia lo dice, un principado. In a special way that the Bible mentions him as a En principality. muchos libros lo menciona. In many books it is mentioned. Pero en la propia palabra de Dios tenemos varios textos que nos menciona la palabra Leviatán. But in many we can see texts where it mentions Leviathan. Siempre como una manifestación Always as a manifestation. colosal o destructiva A destructive way que siempre trae el caos. that brings chaos. Toda persona atada por esta entidad nociva de Satanás, Every person oppressed by this entity, hemos dicho que hay muchos espíritus que están conectados con esto, we have said there are many spirits connecting to pero this. donde quiera que esta entidad trabaje, But wherever this entity works, produce caos. produces chaos. El caos es un desorden abismal de las tinieblas. The chaos is an abysmal destruction in the world of darkness. Caos en la sociedad, Chaos in society. caos en los jóvenes, Chaos in the youth. caos en las familias, Chaos in family. caos en los matrimonios, Chaos in marriage. caos en todo lugar, Chaos everywhere. porque este es un trabajo de tinieblas. Because this is a work of the darkness. Ahora, vamos a ver cómo actúa Leviatán. Now let's see how Leviathan acts. Leviatán actúa, no solo se desplaza sobre el agua, He does not only move across the waters, porque es conocido como un monstruo marino, así lo dice la Biblia. because he's known as a marine monster. That's how the Bible says. También nos muestra la Biblia que hay agua debajo de la tierra The Bible says there is also water underneath the earth. y el Leviatán tiene derecho aún sobre esos lugares And Leviathan has right over those y places. se mueve como una entidad demoníaca And he moves as a demonic entity sobre el mar y sobre la tierra. over the water and land. Otra particularidad nos menciona en el libro cuando dice que Jonás fue llevado a Nínive. Another particular example is that when Jonas went to Nineveh, Él no quiso huir he didn't want to y flee. Dios preparó un gran pez And God prepared a great para fish tragarse a Jonás to swallow Jonah. y nos dice que ese gran pez, And it says that that great fish, ese gran pez that grand fish, descendió a las profundidades del mar donde reina Leviatán. descended from the spirit of Levi. Ahora, es interesante esto, lo que voy a decir ahora. Now this is interesting what I'm about Estoy to say. diciendo cómo actúa I'm saying how he acts y cómo no puede actuar. and how he cannot act. Donde hay una unción de adoración y alabanza. Where there's anointing of worship and praise, Repito, donde hay una adoración y alabanza a Dios I repeat, where there's worship and praise to Christ, en el Espíritu, that spirit, por el Espíritu y bajo una unción de revelación. in a revelation of Christ. Recuerde lo que he dicho hace un momento. Remember what I said? Solo la espada de Dios puede destruir a Leviatán. Only that sword of God can destroy Leviathan. La gente que adora, The people that worship, la gente que alaba, the people that praise, la gente que ora, the people that pray, tiene que tener conocimiento de cómo usar la espada del Espíritu. they have to have knowledge of how to use the sword of Christ. Porque en una alabanza sin revelación del Espíritu por la palabra, Because the price without praise or knowledge no of va a Christ hacer huir a Leviatán. will not flee a Leviathan. O sea, la gente de adoración y de alabanza, The people that praise and worship, ¿por qué digo que hace huir a Leviatán la adoración y la alabanza? why do I say that praise and worship makes Leviathan flee? Porque te lleva a humillarte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Because it brings you to be humble before the King of Kings and Lord of Lords. ¿Quién es tu Señor y quién es tu Salvador Jesucristo? He is your Lord and your Savior. Otra de las características, Leviatán siempre trae desánimo.
Another characteristic, Leviathan always brings disencouragement. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Did you hear what I just said? Leviatán siempre trae desánimo. Leviathan always brings Lo repito otra discouragement. vez, Leviatán siempre trae I desánimo. repeat, Leviathan always Para brings eso estás discouragement. escuchando esta palabra. That's why you're listening to this word. Estás escuchando este mensaje. You're listening to this Para message. que cada vez que te encuentres desanimado, reprende el espíritu de Leviatán y mándalo y envíalo lejos. So every time you feel discouraged, you cast out the spirit of Te Leviathan. desanima para que no ores. He discourages you so you Te don't do anything. desanima para que vengas cada vez menos a los cultos. He discourages you so you don't come Te often desanima anymore para to que no church. sirvas a Dios. He disencourages you so you don't serve Te Christ. desanima para que no ores. He discourages you so you don't Adoración y feel it. alabanza Praise and worship hace que Leviatán huya. makes Leviathan flee. Porque cuando tú adoras al Rey de Reyes Because when you praise the Lord of y Lords, comienzas, aleluya, a hacerlo en espíritu y verdad, and when you begin to do it in truth and a spirit, lo que estás realmente sintiendo what you're truly feeling y lo que en el mundo espiritual estás and proclamando, what you're proclaiming in the spiritual world, diablo, yo no me humillo a ti. the enemy, I do not submit No to me you. humillo a ninguna cosa de este mundo. I do not submit to anything from this Pero me world. humillo delante de la presencia I del Dios only humble Todopoderoso. myself before the presence of Christ. Aleluya. Hallelujah. El creyente temeroso del Señor The believer that fears the Lord debe desechar el orgullo. Nunca tiene que ser parte de su vida. must rebuke pride. Proverbios 8:13. Proverbs 8:13. El temor del Señor The fear of the Lord es aborrecer el mal. is to get rid of El orgullo aborrecer o reject. rechazar el mal. Yeah, the fear of to have fear of the Lord is to reject evil. El orgullo, la arrogancia, The pride, the arrogance, el mal camino the evil path, y la boca perversa and the perverse es mouth lo que Dios aborrece. is what God hates. Así que no tiene parte con nosotros. So it does not have anything to do with El orgullo no nos puede infectar us. Pride cannot affect us. porque hemos decidido a quién servimos. Because we have this chosen who we serve. Recuerde, el orgullo siempre trae caída Remember, pride always brings fall. y trae la altivez de espíritu. And it brings, Pero la Biblia dice en Proverbios 16:18, but the Bible says in Proverbs 16:18, delante de la destrucción va el orgullo before destruction comes pride, y delante de la caída and before the fall viene la altivez del espíritu. comes the rise of the spirit. Así que no tiene ninguna autoridad sobre nuestra vida. So it doesn't have any authority over our lives. ¿Estamos seguros de eso? Are we sure of that? Por lo tanto, como escogido de Dios, As the chosen ones from Christ, como escogido de Dios, as chosen ones from Christ, santos y amados, the holy ones called, revístanse de amor entrañable clean yourselves with the love of God, o de afecto entrañable or affect y de bondad, and of humility and humildad, amabilidad y paciencia. love and patience. ¿Estamos entendiendo esto? Are we understanding this today? Entonces, el orgullo So the pride y la soberbia and arrogance nunca conocen dónde están sus límites never know their limits y dónde empiezan los derechos de las demás personas. and where the rights of others belong. Quiero decirte esto. I want to say this. Y en este momento el anciano Orlando oraba de esta manera. In this moment, the elder Orlando prayed in this way. La humildad The humility siempre te conduce a honrar always conducts you to honor a aquellos que Dios usa para bendecir tu vida. those that God places to bless your life. La humildad Humility siempre te conduce always conduces a you honrar a aquellos que bendicen tu vida. to honor those that bless your life. Como instrumento de Dios, As an instrument of God, por lo cual siempre tienes que tener un espíritu de agradecimiento. where you always have to have a spirit of gratefulness. Aprende a ser agradecido en todo. Learn to be grateful for everything. Aprende a ser agradecido en todo. Learn to be grateful for every single Porque thing. como que hay personas que piensan, Él tiene el derecho de darme lo que yo quiero.
Because there are people that believe I have the right to anything I want from O him. tiene que hacer esto porque yo necesito que él lo haga. Or he has to do this because I need him to. Aprende a entender este principio. Learn this principle. No solo es honrar, It's not only to honor, es aprender a tener un espíritu de agradecimiento. but to learn to have a Porque spirit si of tú no te gratefulness. atreves a agradecer a ese hombre, esa mujer que Dios está usando para bendecirte, Because if you don't dare to be grateful for that person that God used to bless you, ¿cómo vas a agradecer y a dar gloria a Dios, a un Dios que todavía no has visto? how are you going to be grateful and praise a God that you have never seen? Sino que le crees por la fe Only instead you believe with faith, y estás seguro que Él es Dios sobre todas las cosas. and you are sure that He is God above everything. Por eso que parte de la humildad That's why part of humility que tienes en una nueva vida en Cristo that you have in a new life in Christ es la honra y el agradecimiento. is the honor and the gratefulness. Me agrada, me impacta este texto bíblico. I like this text, Isaiah 57:15. Isaías 57:15. Isaiah 57:15. Mira lo que dice este texto bíblico. Look what this text says. El alto, The high and lofty, el majestuoso, the lofty one who lives in eternity, el que vive en la eternidad, who lives in eternity, the Holy One, el santo, the Holy One, dice, says this: yo vivo en el lugar alto. I live in the high and holy place. Yo vivo en el lugar alto. I live in the high and holy place. Y el lugar santo And the holy place, con los de espíritus arrepentidos, with those whose spirits are contrite, con los de espíritu arrepentido with the spirits that are contrite y con los humildes. and humble. Restauró el espíritu destrozado. I restore the crushed spirit. Restauro el espíritu destrozado I restore the crushed spirit del humilde of the humble y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. and revive the courage of those with repentant hearts. Wow, esto es tremendo. This is grand. ¿Cuántas veces el humilde, el que depende de Dios, pasa por diferentes circunstancias? How many times that the ones that humble themselves before God Burlas, desprecios, enojos de otras personas, irritación de otras personas. anger, shame, and embarrassment from other people. Pero Dios da esta promesa. But God gives this promise. Restauro el espíritu destrozado. I restored the crushed spirit, Aleluya. Y destrozado del humilde. and I restore the humble, Y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. and revive the courage of those with repentant hearts. Que no tienes valor, That you don't have value, esta es la promesa de Dios. this is a promise of God. Yo voy a reavivar los que tienen un corazón I arrepentido. will revive the courage of those with repentant hearts. Y la palabra revivar tiene una connotación con aviamiento, con despertar de gloria. And the word revive comes with the meaning of repentance. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque los humildes no esperan que el mundo le alabe. Because the humble doesn't wait for the world to exalt them. Los humildes no andan buscando alabanza de nadie. The humble do not look praise from others Que lo vean. that see them. No busca aplausos, They don't look applauses ni busca gloria para él mismo, or for glory for themselves. ni es ladrón de gloria. And is not a thief of glory. Recuerda que el orgullo Remember that pride siempre trae cautividad y destrucción. always brings captivity and destruction. El libro de Isaías nos acaba de mencionar la verdad que Dios The establece. book of Isaiah just reveals the truth that the word ¿Por establishes. qué? Why? ¿Por qué? Why? Porque todo lo que hay en el mundo, Because everything that is in the world, los deseos de la carne, the desires of the flesh, los deseos de los ojos the desires of the y eyes, la vanagloria de la vida and the vanity of life no provienen del Padre, does not come from the sino Father, del mundo. but from the world. Primera de Juan 1 John 2:16. 2:16. Entonces voy a determinar lo que Juan intenta comunicarnos. So I'm going to say what John reveals to us through Hay this una text. revelación notoria en este texto bíblico de Juan, There's a notorious revelation through this que el text Espíritu Santo desea comunicarnos en este momento. that the Spirit of God desires to communicate to Mientras us. que las filosofías y de las ideologías While philosophies and ideologies del mundo entenebrecen nuestra mente, from the world blinds our minds, así como muchas cosas just like many of these things que te ofrece el mundo
that the world offers parece que son muy atractivas, seems very attractive, muy deseables. very desirable. Con todo y eso es un engaño absoluto del diablo. With all this, it's an absolute deceitment of Satan. O sea, su naturaleza, His nature, la naturaleza de Satanás, the nature of Satan, es una naturaleza maligna, it's a evil nature, dañina, a harmful que nature te perjudica y te destruye tu relación con Dios y that, con los demás. that destroys your relationship with Christ and others. Ahora observe bien que hay 4 palabras Observe well that there are 4 words que Juan identifica en este texto bíblico. Número 1, that John identifies in this specific text. él Number 1, habla y está diciendo de los deseos. he speaks about the desires, Todo lo que el mundo hay y sus deseos. everything that about the world and their desires. Y aquí está hablando deseo como una forma negativa, And he speaks desires in a negative un término en connotation, sentido negativo, negative meaning. para poder establecer To establish que hay un deseo fuerte a las cosas malas en la gente que tiene el deseo del mundo. that there is a evil desire in what the world desires. Muy bien, el deseo del mundo es malo. The desire of the world is Por lo evil. tanto, yo tengo que cada vez estar más lejos del mundo y más cerca de Dios. That's why I have to be further apart from the world and closer to Christ. Porque todo el deseo del mundo es malo. Because every desire from the world is evil. No lo digo yo, lo dice la I palabra. don't say the word says it. Ahora, dentro de esos deseos malos, Satanás utiliza 3 cosas. Now with these evil desires, Satan uses 3 things. Primero, utiliza nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza caída. First, he uses our fallen nature. O sea, cuando se refiere a la carne, When he refers to the flesh, es un término que se refiere it's a term that refers a la naturaleza pecaminosa del hombre. to the sinful nature of men. El hombre o la mujer rebelde, The rebellious man or woman, dominado, controlado por el pecado, dominated by sin, que se opone a Dios that opposes God por su propia decisión y su propia inclinación. for their own inclination and own self-interest. Lo que quiero decir What I want to que say en ese engaño that in that de la cual deceitment hemos estado hablando, that we have been speaking about, Satanás siempre va a utilizar el sistema del mundo, Satan will always use the system of this world, la maldad del mundo, the evil of this world, la tentación del mundo, the temptation of this world, para poder incitar tu carne propia. to be able to try to, Pero tienes que resistirlo. but you have to resist it. Bienaventurado el que soporta la tentación, Those are blessed that resist the temptation, no el que cae en la tentación. not the ones that fall in temptation. La palabra soportar es resistir. The word to support is to resist. Ahora, ¿cómo tú vas a resistir a un mundo de maldad? How are you going to resist a world of evil? ¿Cómo lo vas a resistir en tu propia carne que tiende a amar las cosas del mundo? How are you going to resist it in your flesh that inclines Uno has de a los sinful nature? instrumentos que Satanás va a usar y está usando son los ojos. One of the instruments that Satan uses is the eyes. O sea, Satanás usa tus ojos Satan uses your eyes como una avenida estratégica as a strategic way para incitar en ti los deseos erróneos. to incite in you erroneous desires. Satanás le presentó a Eva un cuadro extraordinario según Eva. Satan presented to Eve an extraordinary La picture. tentación que le presentó a Eva The temptation he presented to Eve consistió en atraer o producir en su mente consisted to bring in her mind una apariencia de belleza a appearance of beauty, cuando realmente el resultado final fue la muerte espiritual. when in reality it was spiritual death. Cuida tus ojos, Take care of your eyes, lo que ves what you watch, y dónde los colocas. and where you place your eyes. Cuida tus ojos. Watch your eyes. Ahora, hay otra avenida que Satanás también apetece, Now there's another way that Satan tries no to solamente appetize us. tus ojos, Not only your eyes, sino que también trata de engañarte con la vanagloria de la vida. but also with the pleasures of this world. Y la vanagloria de la vida, And the pleasures of this world, la frase alude en este texto bíblico a arrogancia, the phrase alludes to arrogance, a toda circunstancia to every circumstance, favorable favorable, que a su vez produce en ti complacencia, that places in you pleasure, un sentido de deseo desmedido, a feeling of self-interest,
para tener la capacidad to have the capacity de poder poseer cualquier cosa to be able to overcome anything, para impresionar a las personas. to impress other people. Ten cuidado con la vanagloria de la vida, Be careful with the glory of the world, porque esto no proviene del Padre. because this does not come from the Father. El mundo es el enemigo del cristianismo. Del cristianismo. Of Christian. El mundo Christianity. es enemigo del The cristianismo. world is enemy of the Está Christian. en rebelión y en oposición directa contra Dios, They are in direct opposition to Christ. porque es controlado por Satanás Because it is controlled by Satan y su reino de tinieblas. and the world and his world of darkness. Así que cierra estas 4 puertas: So close these 4 doors. el deseo, The desire, la vanagloria, the glory, los deseos de los ojos the desire of the eyes, y aún lo que el Señor está indicando de una forma especial, tu propia carne. and what the Lord is indicating in a special way, your own flesh. Y una de las cosas And one of the things, interesantes, interesting, cómo hay una conexión how there is a connection entre lo que acabas de escuchar in what you have just listened to para definir el orgullo y el narcisismo. to define glory and Y con narcissism. esto voy a ir terminando. And I'm going to finish with this. Los que están atados por este espíritu Those that are captivated by the Spirit viven para sí mismos, live for themselves, creyéndose mejor que cualquier otra persona. thinking themselves better than others. Segundo, dependen de sus habilidades, They depend on their abilities, de lo que saben y han aprendido. of what they have known. Por esta razón, For this reason, viven totalmente fuera de Dios. they live apart from God. Tercero, tienen una estimación muy excesiva Number 3, they have a high self-esteem de sí mismo of themselves, y muestran por encima controlar a todos los que quieran controlar. and they try to control everyone above others. Cuarto, se jactan de sus logros, 4, they praise their own accomplishments, pasados y their presentes, past and present y accomplishments, siempre están llevando a presión a los demás. and they're always bringing pressure to others. Quinto, atribuyen o exageran They attribute or exaggerate las facultades que ellos mismos no tienen. the faults they don't have. Sexto, tienen una autoestima baja. They have a very low Por self-esteem. mucho tiempo la gente, o mucho tiempo hay muchos que han dicho, tienes que ser libre, levantar la autoestima. Many times they say you have to go ahead and raise your self-esteem. ¿Y sabe lo que significa la autoestima? And do you know what self-esteem means? Es un principio de orgullo. It is a principle of Porque a través pride. de la autoestima quieres atraer a los demás que siempre te vean como la víctima Because through self-esteem you want to attract others to see yourself as a victim, como la persona doliente. as a person. En el nombre de Jesús de Nazaret, In the name of Jesus of reprende la Nazareth, autoestima de tu vida, rebuke self-esteem from your life levántate en el poder glorioso del Espíritu Santo and raise in the power of the Spirit, y aprende a entender de una manera poderosa and learn to understand in a powerful way que tú tienes que entrar a un nuevo nivel de gloria, that you have to enter a new level of glory. a un nuevo nivel de gloria. A new level of Si glory. estás atado por la baja autoestima, If you are captivated by low es self-esteem, porque tienes un nivel de presencia y de gloria por el suelo, it's because you have a presence of Pero God este es el through the día floor. But this is the que day vas a ser libre de ese that you are nivel. going to be free from that. Los séptimos no saben trabajar en equipo. 7, they do not know how to cooperate in teams. Si lo hacen, siempre quieren ser la cabeza. If anything, they always want to be the head. Y cuando no lo son, viven criticando todo lo que los demás hacen. And when they're not, they criticize everything the others Y do. murmurando a su propio equipo que están trabajando. They murmur their own team, the team they're working with. Octavos, son perfeccionistas. 8, they are perfectionists. Nunca están conformes consigo mismo They're not conformed with themselves y rechazan todo lo que los demás hagan para ayudarle. and reject the help from others. 9, son competitivos. Number 9, they're competitive. No les importa ganar aunque tengan que hacer fraudes, trampas y mentiras. They don't care what they have to do to win, even if they have to cheat. Solo les interesa sobresalir y ser reconocido. They only care to be recognized and surpass others. Les cuesta mucho creer en la palabra de Dios. They have trouble believing in the word of Christ. No creen en la fe porque todo lo llevan al pensamiento de la razón. They don't believe in faith because they only believe in the reasoning of the mind. Son contenciosos. They're
Les agrada pelear con todo el mundo. They like fighting with everyone. Son rebeldes. They're rebellious. No están dispuestos nunca a ser enseñados. They're never willing to learn. Pero el secreto, But the secret, hay un misterio, there is a mystery. hay un secreto There is a secret dado por Dios en la Biblia. given by God in the Bible. Las grandes bendiciones The great blessings están en que mientras más Dios te bendiga, are that the more God blesses you, te dé that He y te gives, otorgue su gracia, and that He gives His grace, más humilde tienes que vivir delante de su presencia. more humble you must live before His presence. Sé libre Be free del espíritu del narcisismo. from the spirit of narcissism. Sé libre de la cautividad de Leviatán. Be free from the captivity of Sé libre de Leviathan. la competencia. Be free from competitiveness. Porque estas actitudes están influyendo a muchas iglesias. Because these acts are influencing many churches. Aprende a meditar en la palabra. Learn to meditate in the Word. Aprende a meditar en la palabra. Learn to meditate in the Word. Toda obra maquiavélica del diablo, Every single evil act of the enemy, el orgullo, el Leviatán, the pride of Leviathan, está reflejado en la Biblia. is reflected in the Bible. Por eso que tienes que ser libre. That's why you must be free. Sé libre. Be free. Conforme Él te hace libre. Conform to Him and He will set you Porque free. la espada del Espíritu, Because the sword of the Spirit, que es la palabra de Dios, that is the Word of God, puede acabar para siempre can end forever con tu esclavitud y tus cadenas que te atormentan. with with your Si enslavement reconoces and chains. If you Y recognize si crees lo que estás escuchando en este and momento, you believe that this morning what you're listening ponte de to, pie en este momento. stand up before your feet. Te adoro, Señor. We worship you, God. Permite que toda esta palabra Allow that this word que estás escuchando, that you're listening to this morning, no solo la escuches, not only you listen, sino que te haga libre. but that it also sets you free. Libre por el Espíritu. Free through the Spirit of Christ. Sé libre de los deseos del mundo, Be free from the desires of the world, de los ojos de la carne, from the eyes of the flesh, de tu propia carne, from your own flesh, de la vanagloria de la vida. from the pleasures of this Y world, aprende a saber lo que es ser libre en el Espíritu. and learn to know what it is to be free in the Spirit. Sé un hombre o una mujer que aprenda a vivir en humildad. Be a man or woman that learns to live in humility. Humildad no es relación con lo que tienes y posees. Humility is not in relation to what you possess Humildad or own. tiene que ver con la condición de tu propio corazón. Humility is what is the condition in your heart. Humildad tiene que ver con tus propias actitudes. Humility has to deal with your own acts. Humildad tiene que ver con tu propia relación con Dios y con los demás. Humility deals with your relationship with Christ, God Aprende and a others. entrar en el río de Dios. Learn to enter the river of God. Porque el Leviatán, aunque hemos dicho, habita en las aguas profundas, Because as we said, Leviathan habits in the no puede waters. entrar en el río en que muchos están sumergidos, el río de Dios. He cannot enter in the waters that we are submerged in Christ. Sumérgete en el río de Dios. Submerge yourself in the river of Christ. Y Leviatán no tendrá autoridad para entrar en ese río. And Leviathan will have no authority to enter Porque that solos river. allí están sumergidos los que han entendido que ya se mueven por el espíritu y no por la carne. Because only there are those that are submerged that understand that they Los live que through se the mueven Spirit por and la not flesh. palabra y no por sus emociones. That they are guided by the word of Christ and not their Los emotions. que han entendido lo que es realmente estar crucificado juntamente con Cristo. That have understood what it is to be crucify their flesh along Y as vivir Christ, para Él de una manera particular. and to live with for Him in a particular way. El Señor te está hablando. If the Lord is speaking to you Estás today, escuchando la voz del Espíritu que te habla en lo interno de tu propia vida y de tu propio ser. if you are hearing the Spirit of God speaking to you, Ven aquí adelante. come to the front. Estoy llamando para los que realmente están entendiendo el mensaje. I'm calling for those that truly are understanding the message this morning. Los que están entendiendo esa palabra, ese mensaje, Those that are understanding this message this morning,
y le dicen, Señor, and they say, Lord, yo que reconozco que hay áreas en mi vida que me ha costado soltar. I recognize there are areas in my life that I have had a hard time letting go. Hay áreas en mi vida que me cuesta arrancar. There's areas in my life that I have struggle with letting go. Pero Dios de eternidad y Dios de bondad, But the God of eternity, sé que me amas. I know you love me. Y por cuanto me amas, And because you love me, me humillo ante tu presencia. I humble before your presence. Me humillo con una actitud I humble with an attitude alineada contigo y con el cielo. alienated with the heavens. Señor, ayúdame a amarte a ti y no al mundo. Lord, help me love you and not the world. A rendirme a ti Surrender myself y no a los deseos de la naturaleza humana. and not to the desires of the flesh. Ora, Señor, ¿dónde estás? Pray to God there where you are. Ora, Señor, Pray to God. deja que su presencia te ministre. Allow his presence to minister you. Que su espíritu descienda sobre ti That his spirit descends over you. y te haga sombra al omnipotente. And that he Te cubra el Señor. that the Lord covers you. Te cubra el Señor. That the Lord covers over your Con la life. gracia de su amor y de su ternura. With the grace of his endless grace. Dile, Señor, Say, Lord, tú conoces todo mi interior, you know my whole interior and mis my inside, pensamientos, my thoughts, mis actitudes, my acts, mis comportamientos, my attitudes, mi carácter, my character, mi forma de ser. my way of being. Señor, Lord, dile, Señor, yo quiero parecerme más a ti tell him, Lord, I want to be more like you y menos a mí mismo. and less of me. Señor, quiero Lord, I want to reflejar tu imagen y tu semejanza. reflect your image and your beauty. Habla con Dios, Talk to God. habla con Dios. Speak to God. Porque la espada del Espíritu de Dios está para cortar Leviatán. Because he is here to cut the spirit of Leviathan. Erika, Karina, si tienen alguna alabanza. Y mientras ellos adoran al Señor, And while they worship God, tú puedes sentir la libertad del Espíritu you can feel the freedom of the que spirit viene rompiendo that comes breaking toda maldición, all curses, que viene rompiendo toda atadura y toda ligadura de Satanás. comes breaking any chains from Satan. Hoy es tu día de liberación. Today is your day of liberation. Hoy es el momento para que tú seas libre, Today is a moment that you are set free, para que seas determinantemente libre. that you can be determined to be set No free. piense en las completely. demás cosas. Don't think about other things right now. Dile, Señor, hoy es mi día de liberación. Tell him, God, today is my day of liberation. Comience a adorarle. Begin to worship Porque him. cuando tú le adoras, haces huir a Leviatán. Because when you worship him, you make Leviathan flee. Porque al hacerlo te humillas ante la gloria de tu Señor Because as you humble yourself before the presence of y God proclama la verdad del nombre glorioso. and you proclaim his word,